Hola, ¿qué tal? Somos Yadira Topanta y Daniela Eras, estudiantes de psicología. En este video vamos a explicar de forma sencilla pero clara algunas de las ideas más importantes de Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia muy influyente por su obra La estructura de las revoluciones científicas. La idea es entender qué son los paradigmas, qué significa la ciencia normal, cómo surge una crisis y qué pasa durante una revolución científica. Y sobre todo, vamos a ver cómo esto se aplica a la historia de la psicología, con tres momentos clave. Y al final daremos nuestra opinión si la psicología actual está en ciencia normal o cerca de una revolución. Lo imposible solo tarda un poco más. Historia. Thomas Kuhn nació en 1922 y falleció en 1996. Fue un físico e historiador de la ciencia estadounidense. Estudió en Harvard, donde comenzó investigando física, pero se interesó por cómo cambia el conocimiento científico. En 1962 publicó La estructura de las revoluciones científicas, obra que lo hizo famoso. Trabajó como profesor en Harvard, Berkeley y Princeton, influyendo profundamente en la filosofía de la ciencia hasta su muerte en 1996. Desarrollo. Paradigma. Para Kuhn, un paradigma es como el marco mental que comparten los científicos. Incluye teorías, métodos, preguntas y hasta la forma en que se interpretan los resultados. Básicamente es la forma de ver el mundo dentro de una ciencia. Ciencia normal. La ciencia normal es cuando todo anda tranquilo. Los investigadores trabajan dentro del paradigma aceptado, resolviendo problemas sin cuestionar las bases. Es como seguir el camino ya trazado. Crisis. Pero no siempre todo encaja bien. Con el tiempo aparecen anomalías, datos raros o problemas sin solución. Si eso se acumula, la comunidad empieza a dudar del paradigma. Ahí es cuando se entra en crisis. Revolución científica. Una revolución científica pasa cuando ya el paradigma viejo no alcanza y surge uno nuevo que cambia la forma de investigar, de pensar y de interpretar los fenómenos. No es un cambio suave, es un cambio radical. Aplicación en la psicología. El psicoanálisis como un nuevo paradigma. A finales del siglo XIX, Freud propone el psicoanálisis. En ese momento, la psicología estaba súper influenciada por la medicina y el enfoque biológico. Freud rompe ese esquema y propone algo totalmente distinto, el inconsciente, los conflictos internos, la interpretación de sueños. Ahí podemos ver una revolución dentro de la disciplina, porque cambia completamente la forma de entender al ser humano. 2. El conductismo como ciencia normal. A comienzos del siglo XX llega el conductismo y se vuelve el paradigma dominante. Ahora la regla básica es, lo que no se puede observar ni medir no cuenta. Por muchos años prácticamente toda la investigación seguía este camino. Y eso sería ciencia normal. Métodos claros, experimentos repetibles, lenguaje común y estabilidad dentro del paradigma. 3. La revolución cognitiva. A mediados del siglo XX empiezan a surgir cosas que el conductismo no podía explicar, como el lenguaje o los procesos de memoria. Eso generó una crisis dentro del paradigma conductista. Hasta que finalmente pasó que Kuhn describe, una revolución científica. Así nace el paradigma cognitivo, donde la mente, la información y los procesos internos vuelven a colocarse en el centro. Conclusión. Entonces, respondiendo a la pregunta final, ¿la psicología actual está en una ciencia normal o en revolución? Nosotros consideramos que la psicología está atravesando una revolución científica. ¿Y por qué? Porque los enfoques tradicionales, especialmente el cognitivo-conductual,
ya no alcanza para explicar todos los fenómenos y desafíos actuales. Están surgiendo cambios profundos, como avances en neurociencia, modelos dimensionales del diagnóstico, psicología cultural, terapias basadas en procesos, tecnologías digitales e inteligencia artificial, y nuevas formas de investigar la mente. Todos estos avances están cuestionando directamente el paradigma dominante. En términos de Kuhn, esto ocurre cuando se acumulan anomalías que ya no encajan con el marco teórico vigente. Ahí es cuando empieza una revolución científica. Por eso, afirmamos con claridad que la psicología actual sí está viviendo una revolución, porque está cambiando su manera de comprender la conducta, su metodología, su relación con otras ciencias y hasta su concepto de mente. Es un momento de transformación profunda donde probablemente se está gestando un nuevo paradigma que todavía no está completamente definido. Muchas gracias. Gracias.